¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos van a hacer el favor y nos hacen ya el favor de su compañía en esta noche del lunes 8 de febrero. Se nos hizo 3 minutitos tarde, pero ya estamos aquí, más vale tarde que nunca y somos seguros aquí en Los Desconsiderados. Muchísimas gracias y muy buenas noches a mis compañeros y compañeras desconsiderados de esta noche, Raúl, Ruth, Atenas, Leopoldo. Buenas noches. Y también muchísimas gracias y bienvenidos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son Fabiola Susana Morales Hernández, egresada de la Universidad Autónoma de México, estudió química farmacobiológica, cuenta con maestrías en administración pública y otra en administración pública y servicios de salud, así como a Héctor González Avelar, doctor en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, y ambos trabajan en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Baja California Sur. Muchísimas gracias, Fabiola y Héctor, por estar aquí con nosotros esta noche en Los Desconsiderados. Qué gusto. Hola, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes, que estamos súper interesados en el programa que tenemos hoy. Pues el tema de las vacunas, ¿no? Ha sido motivo de muchísimas confusiones, polémicas, discusiones, polarizaciones, pero sobre todo, no sé, a reserva de lo que opinen también mis compañeros, creo que ha sido un tema que ha demostrado el profundo desconocimiento en el área de la salud que tenemos toda la sociedad mexicana. Y por eso creemos desde aquí, desde Los Desconsiderados y Revista Consideraciones, indispensable colaborar y coadyuvar en, pues precisamente romper con la cadena de mentiras o con la cadena de falsedades, de desinformaciones y abonar para que toda esta crisis de salud que estamos atravesando desde hace casi ya un año, pues llegue a mejor fin, ¿no? Entonces, pues sí, creemos que es sumamente importante abordar este tema desde diversas aristas, porque el tema de las vacunas uno podría pensar a lo mejor, ¿no? Que solamente es tema de salud, pero tiene que ver con todo, con política, con medios de comunicación, con información, con muchas cosas, ¿no? Entonces, pues también queremos invitarlos a todos ustedes en la audiencia que nos manden sus dudas, preguntas, inquietudes. Aquí, pues trataremos de estar respondiendo a ellas como siempre. Y bueno, yo quisiera ver por dónde podríamos empezar. Yo creo que a lo mejor la pregunta básica, inicial, fundamental que tendríamos que hacer es cómo funciona una vacuna. Es decir, pues eso, qué mecanismo, digamos, tiene o posee una vacuna para hacer su función en el cuerpo, valga la redundancia, no sé. Quien quiera contestar. Vale, gracias, Pamela. Bueno, una vacuna en términos muy simples lo que hace es entrenar al sistema inmune de nuestro cuerpo para aprender a defenderse ante la presencia de algún patógeno, ¿no? En este caso estamos hablando de SARS-CoV-2, de este virus. Entonces, las vacunas pueden ser las encargadas de que nuestro sistema inmune esté preparado con antelación antes de una infección, ¿no? Y que pueda ser atacada esta infección con mucho menor tiempo y que la infección no pueda llegar a ser tan severa como si no estuviéramos inmunizados, ¿no? Ya, claro. Aquí creo que hay una parte como, no sé, hay una pregunta a lo mejor que me gustaría hacer, creo que probablemente es como muy elemental o no lo sé, pero la vacuna es nuestro propio virus, o bueno, más bien el propio virus, digamos, pero inmunizado, ¿no es así? Pues sería, pues existen, por ejemplo, ahorita las que tenemos aquí son, podría ser la que salió de, la que nos está poniendo aquí de Pfizer, que es una que está hecha con RNA mensajero del bicho, del virus, del SARS-CoV. Entonces, pues esta función, sí, ¿no? Porque no es lo que dice. Sí, lo que pasa es que las vacunas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Las podemos clasificar como aquellas genéticas, que son, por ejemplo, la más sonada es la de Pfizer-BioNTech, que está hecha con RNA mensajero,
y aquellas vacunas que están hechas con vectores virales, ¿no? Que son otras como las de AstraZeneca, que por ejemplo que utiliza un adenovirus, ¿no? Entonces, hay otros tipos de vacunas, ¿no? Que también pueden ser proteínas o subunidades proteicas de los virus, es decir, si tomamos como referencia el virus del SARS-CoV-2 y que es muy característico, ¿no? Por su forma su forma de corona, ¿no? Que tiene unas proteínas en su superficie que forman esa corona y se le llama proteína de la espina. Esas proteínas son las encargadas de generar esa respuesta inmune, ¿no? Se le llaman antígenos y son las que van a ser detectadas por los anticuerpos y al final de cuentas son las que van a generar esa inmunidad, ¿no? Para nosotros en caso de que seamos infectados por el virus o en caso de que seamos entrenados por una vacuna. Pero pues hay diferentes tipos de vacunas y ahorita las probando son de vectores virales como adenovirus y las de RNA mensajero. Ruth, me parece que tiene por ahí un comentario. Buenas noches. Sí, gracias. Bienvenidos, doctores. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Bueno, en este momento en que hay tanta desconfianza, tanta, pues se pudiera decir incluso ignorancia, miedo hacia el tema de las vacunas, que no es de ahora, ¿verdad? Porque hemos visto que llevamos como 10 años o no sé cuánto tiempo ya con este movimiento antivacunas. Dicho sea de paso, pues las vacunas son una de las tecnologías y de los descubrimientos más importantes para la humanidad, ¿no? Y bueno, mi pregunta va relacionada con esto. Se dice que, por ejemplo, Pfizer tiene una eficacia de 91, 96%, Sputnik 5 tiene una eficacia de 96%, 97%. ¿A qué se refiere esto de los porcentajes de eficacia? Los porcentajes de eficacia se determinan de manera estadística durante las diferentes fases clínicas de desarrollo de la vacuna. Recordemos que estas fases clínicas, que son 3, se administran a diferentes sectores de la población, tratando de que sean estadísticamente representados, ¿no? Es decir, desde jóvenes, adultos mayores, ¿no? Entonces, una vez administradas estas vacunas a las personas, candidatos voluntarios que se ofrecen para recibir esta inmunización, posteriormente son infectados con el virus o expuestos al virus y se determina cuántas de esas personas que fueron vacunadas presentan una respuesta inmune, es decir, que sí hayan generado anticuerpos con anterioridad durante la inmunización, es decir, durante la vacuna, y cuántos no generaron esa respuesta inmune, ¿no? Entonces, por medio de estadística ya se determina el porcentaje de personas el porcentaje de inmunidad que puede llegar a alcanzar una vacuna. Pero esas pruebas, por ejemplo, es que el fin de semana ocurrió, no sé si ustedes lo vieron y se enteraron, que hubo como por parte de varios medios de comunicación run, por así decirlo, de que la Sputnik 5 solo sirve para personas blancas y personas eslava, para los grupos étnicos eslavos. Y usted ahora está mencionando grupos de personas, pero de acuerdo, yo entiendo que grupos etarios, de acuerdo a su edad. ¿Es posible decir que una vacuna va a funcionar de un modo en personas de origen, digamos, pueblos originarios en Canadá, pueblos originarios en México, o personas de una etnia, por ejemplo, eslava, o personas que son de origen de italianos? O sea, no sé si nos puede explicar eso, porque se ha generado una desinformación tal que pues es muy importante para nosotros como que quede muy claro esto, ¿no? Sí, pues durante esas pruebas clínicas sí se busca abarcar poblaciones de diferentes orígenes, ¿no? O sea, se hacen pruebas, creo que de la vacuna Sputnik no estoy seguro, pero creo que también se realizaron pruebas en México a voluntarios y sí se busca tener una representatividad de la población mundial, o sea que
pues de un inicio durante la fase clínica es muy difícil, ¿no? Porque alcanzamos apenas a unos cuantos miles de personas, a 40,000. Realmente no se va a saber si tiene ese efecto en toda la población hasta que no pasen unos años después de su aplicación y se pueda estar monitoreando. Pero no tendría por qué haber diferencias entre diferentes razas, etnias. Y ahora, perdón, ahora, doctores, ahora que mencionaba, doctor Héctor, el tema de las pruebas que se realizan, que para poder, digamos, en alguna de las etapas, justamente para poder poner a prueba la vacuna, es necesario exponer a la gente al virus. O sea, sé que se lleva a cabo, digamos, bajo un estricto control médico, el tema de las, digamos, sí, pues esto de la prueba de la vacuna. Pero la pregunta es, o sea, hay gente, digamos, que llega pues como a morir durante las fases de pruebas y todo eso, o sea, es decir, o sea, si hay gente que se pone como muy grave o antes de recibir la vacuna o que incluso se muere o algo así. Antes de Ay, recibir. no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Ah, perdón. Por ejemplo, durante el desarrollo de estas vacunas contra SARS-CoV-2, sí hubo muchas noticias en torno a algunos sucesos de personas decesos de personas que llegaron a ocurrir durante las pruebas clínicas, pero posteriormente se determinó que algunas fueron más que nada administradas o pertenecientes al grupo del placebo. Durante la administración de las vacunas, sí, más bien durante la fase clínica, si llega a haber algún problema, algún contratiempo como ese, se detiene toda esa fase clínica y se investiga para ver si esa muerte o ese efecto es consecuencia precisamente de la administración de la vacuna. Entonces, hay algunos factores que no están determinando durante esos ensayos clínicos, que es a lo mejor la interacción con algún otro medicamento. Entonces, eso también no se puede ver a lo mejor en las primeras 3 fases, pero sí después de varios años de aplicación de esas vacunas, ¿no? Ya. Quisiera que pudiéramos pasar a dar lectura y darle voz a algunas personas o a las personas que ahora nos están acompañando en la audiencia. Entonces, Atenas, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Claro que sí. Enrique Herrera nos comenta un saludo de hola. Luz Guzmán, buenas noches. Asimismo, Ale Cruz nos comenta, hola, buenas noches. ¿Es cierto que a los cardiópatas no podrán vacunarlos? Luz Guzmán comenta, las vacunas, un tema de suma importancia ya que una de ellas depende de la salud de la población. Enrique Herrera, ¿es efectivo el mercadeo social actual o su efecto es mínimo? Daniel Arevalo nos manda buenas noches a todos. Luz Guzmán comenta, la vacuna no tiene nada que ver con la etnia, más que con el sistema inmunológico de la población. Alex nos comenta un saludo de buenas noches. Ale Cruz nos comenta, la pregunta que hice respecto a si podrán ser vacunados los cardiópatas es porque mi papá trae implantado un marcapasos y mi mamá tiene una cirugía de válvulas clic mitral. Luz Guzmán comenta, la vacuna no causa la muerte, puede causar un problema alérgico. Bueno, gracias. Pues ahí quedarían planteadas estas preguntas, a ver si, más bien esta pregunta de, si no me equivoco, Ale Cruz, sobre si las personas que tienen problemas o cardiopatías pueden ser vacunadas o no. Pues hasta ahorita todas las personas, excepto las que son alérgicas a algún componente de la vacuna, pueden ser vacunadas sin problemas. No hay ningún problema, se puede vacunar, no va a pasar nada. Ya, claro. No sé, Raúl, Leopoldo, Aten, ¿quieren comentar algo? Sí, bueno, primero buenas noches y gracias por su presencia. En realidad, esta transmisión generó mucha expectativa, pues precisamente porque, como ha dicho Ruth, como ha dicho Pamela también, el problema de la desinformación es muy grande, en realidad, el del pánico que hay en la sociedad, de la desconfianza que hay en la sociedad hacia las vacunas, de la desconfianza incluso que hay en el sector salud, es decir, de que se llegue al nivel de decir, bueno, yo no me vacuno porque me van a implantar un chip,
porque esas vacunas solo les hacen efecto a los rusos. Es decir, una serie de cuestiones que quizá para ustedes incluso serían ridículas, ¿no? Pero que en realidad son cuestiones que están en la mente de la sociedad, pues porque ha habido cuestiones políticas, ¿no? Ustedes saben, una infodemia ahí brutal. Entonces, me parece que es muy pertinente este programa y por eso su presencia, pues, es muy importante ahora, ¿no? Como ven, pues ya están llegando preguntas aquí con nuestro amable auditorio. Yo quisiera preguntarles sobre la cuestión de las pruebas PCR, porque si ustedes se acuerdan, fue una de las cuestiones que más se le criticó al gobierno, que no se tuvo precisamente digamos, una intensificación en ese sentido desde el inicio, ¿no? Porque había el argumento que decían, bueno, ¿para qué hacemos tantas pruebas PCR si de todos modos no vamos a tener la infraestructura para poder recibirlos en hospitales, si no tenemos camas, si no tenemos ventiladores, si no tenemos a los médicos suficientes, ¿no? Si no tenemos el presupuesto suficiente? Es decir, como que a las pruebas no se le hizo tanto caso, ¿no? Entonces, no sé, preguntarle a ustedes pues, sobre la importancia de las pruebas, sobre la pertinencia de la prueba. ¿Es fundamental la prueba? ¿No lo es tanto? En lo general, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre las pruebas? Definitivamente es sumamente necesario realizar pruebas y aplicar la mayor cantidad de pruebas posibles, porque si bien recordamos, utilizamos ¿cómo se llama? El protocolo, el método Centinela de vigilancia epidemiológica, ¿no? Para detectar enfermedades respiratorias. Entonces, lo que se procura con este método es poder identificar con mayor oportunidad a un paciente infectado para aislarlo principalmente y evitar que éste a su vez pueda contagiar a más personas, ¿no? Es la pertinencia de las pruebas. Lamentablemente sí, dependemos mucho del extranjero, o sea, de las pruebas que se realizan en su mayoría son importadas y los equipos que se utilizan para ello son muy costosos. Y pues sí, en infraestructura, pues sí, nos quedamos cortos, ¿no? Si nos comparamos con el vecino del norte. Pero sí es muy necesario realizar estas pruebas para tener un estadístico sobre cómo se está diseminando la enfermedad y poder controlarla o tener la evidencia suficiente para tomar decisiones a tiempo para controlar la expansión de la enfermedad. Regresando un poco al tema de las vacunas, y quisiera preguntar algo. ¿Por qué existen algunas vacunas de las que se necesitan 2 dosis y de otras se necesita solamente 1 dosis? O sea, ¿esto está relacionado con qué o a qué se debe eso? Y si, pues no sé, el hecho de que sean 2 dosis o una reduce o aumenta la eficacia de una vacuna. Pues es que porque se supone que se pone la primera vacuna y tarda tiempo en el cuerpo poder obtener la inmunidad, pues son como 2 o 3 semanas. Entonces, a veces se ocupa, por ejemplo, en unas ciertas vacunas se ocupa otra dosis para que se complete ese periodo, para que pueda alcanzar la inmunidad que se requiere para que ya no afecte el virus al cuerpo humano. Sí, y recordemos que lo que estamos haciendo es entrenar nuestro organismo, entonces a veces una sola inmunización no es suficiente para alcanzar una inmunidad más completa, ¿no? Una inmunidad adquirida, que es lo que estamos haciendo. Ya, bueno, pero ahí entonces, ¿por qué sería que hay vacunas de las que solo es una? O sea, es como un super combo esa vacuna, o no sé cómo decirlo, o sea, si las otras necesitan 2 para lograr la eficacia, o sea, no sé, lo estoy poniendo como en términos muy elementales porque no sé cómo preguntarlo tampoco, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué en algunos casos en algunas vacunas es solamente 1 dosis y en otras 2? O sea, quiero decir, pues si el hecho de que sea una sola aplicación o una sola dosis es porque ¿qué? Esa es la pregunta más bien. Sí, es una pregunta que me hago muy seguido, pero probablemente también tenga que ver con que, por ejemplo, las vacunas que utilizan adenovirus como vector viral para la inmunización, muchas veces ya generan
ya se tienen anticuerpos contra esos virus, contra ese adenovirus. Entonces la respuesta, o más bien la acción que va a tener ese virus en nuestro cuerpo no va a ser tan eficiente en una primera instancia, porque ya el cuerpo se está defendiendo contra ese vector que nos están inyectando. Entonces, en esos casos probablemente es que se necesiten 2 aplicaciones. Igual desconozco cuáles vacunas se requieren 2 y cuál es una, no, la verdad no estoy consciente de ello. Bueno, aquí yo precisamente había estado como revisando y entonces veía que, por ejemplo, la de COVAX o la de CanSino son vacunas que solamente requieren una dosis, a diferencia de, por ejemplo, la de Pfizer o la de AstraZeneca que requieren 2 dosis digamos, para concluir la inmunidad o completar, digamos, la inmunidad que requiere el cuerpo. Entonces, por eso era como un poco la pregunta, además de que, por ejemplo, también era otro tema, ¿no? El de, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que se encuentra como en o sea, tiene como ciertas complejidades su aplicación por el tema de la ultracongelación o el ultracongelamiento que requiere la vacuna, ¿no? De la menos temperatura, 80. Pamela, ¿no? Que también es para nosotros como un misterio, ¿no? Hasta cuestiones como la temperatura, ¿no? Que es una, ¿no? ¿Por qué, no? Justo para allá íbamos, o sea, por ejemplo, ¿por qué también esta vacuna requiere estar a menos 80 grados centígrados y otras no? O sea, como ahí, ¿cuál sería como la diferencia? Lo que pasa es que la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es de RNA mensajero, recordemos que esta molécula de RNA es muy inestable, muy sensible y sobre todo a la temperatura, se puede degradar muy fácil, por eso es necesario mantenerla a menos 70, menos 80 grados centígrados para su transporte. Y obviamente eso también hace que se encarezca mucho, ¿no? También el mantenimiento, el transporte, el almacenamiento encarece mucho los costos, ¿no? Y probablemente también, al final de cuentas, va a repercutir en el número de dosis que se pudieran llegar a adquirir. Pero es principalmente para poder mantener la calidad del elemento principal, que es el RNA mensajero que se está inyectando, ¿no? en la vacuna. Doctor, uno de los bulos, digamos, o de las fake news que se han esparcido como información fidedigna respecto a las vacunas, es que que las vacunas de ARN mensajero modifican nuestro genoma. ¿Cómo podría usted explicar y desmentir para las personas que nos escuchan ahora o que nos escucharán más adelante? ¿Cómo les podría explicar que pues esto no es así? No, definitivamente no tienen la capacidad de modificar nuestro ADN. Lo que sí hacen es ingresar a nuestras células y aprovechar la maquinaria que nosotros tenemos en nuestras células para sintetizar los antígenos que van a producir esta inmunidad. Entonces, el ARN mensajero, todos los organismos vivos producimos RNA mensajero. Todo nuestro genoma, nuestro ADN, codifica todas las instrucciones que necesitamos para sintetizar proteínas. Entonces, para despertar o entrenar a nuestro sistema inmune, nosotros necesitamos, por ejemplo, la proteína de la espina del virus. Entonces, esa proteína, en vez de inyectarla directo, lo que hacemos es enviar el mensaje que codifica para la construcción de esa proteína. Entonces, ingresa a nuestra célula, pero no ingresa al núcleo de la célula y mucho menos inserta en nuestro genoma, ¿no? Entonces, al ingresar a la célula y estar en el citoplasma, se une ese RNA mensajero a los ribosomas, que son esas máquinas que se van a encargar de hacer las proteínas tal cual, y una vez sintetizada la proteína, el RNA mensajero se degrada y la proteína entonces ya va a despertar esa respuesta inmune y se van a empezar a producir los anticuerpos que nos van a proteger, ¿no? Pero definitivamente no ingresa a nuestro genoma, no lo va a modificar y pues eso lo hace también una vacuna muy segura, ¿no? Son de las vacunas más recientes que se han estudiado más recientemente, en los últimos 10, tal vez 15 años,
aún no hay una vacuna aprobada de RNA, aprobada por la FDA, pero sí se han aplicado, ¿no? Y ya lo hemos visto en las pruebas clínicas, y ahorita pues su aprobación es para uso de emergencia, ¿no? Pero son la nueva tecnología y que al final de cuentas reduce mucho los tiempos de producción de estas vacunas. Esa es la de Pfizer, sí, ¿verdad? De Sí. genoma, ajá. Y Moderna también me parece que también es RNA mensajero. Sí, oiga, doctor, una duda que se presenta mucho entre la población es por qué en tan poco tiempo se han desarrollado estas vacunas, ¿no? Se dice que si hay vacunas que tardaron hasta 15 años en desarrollarse, ¿por qué la vacuna contra COVID se desarrolla apenas en, por lo mucho, un año? Que si realmente pasaron y aprobaron las fases por las que tiene que pasar el desarrollo de una vacuna. Hay como mucha incertidumbre respecto a esto, que se hizo con demasiada premura. No sé si le pudiera explicar a la audiencia por qué fue que se logró que en tan poco tiempo se tuviera una vacuna contra COVID-19. Primero, gracias a la tecnología que en tan solo 2 semanas desde que se aisló el virus nos permitió identificar o tener la secuencia completa del genoma de este virus, ¿no? Eso de entrada ya es un avance súper rápido. Entonces, una vez identificado el genoma, tú puedes dirigirte directamente y aislar lo que tú necesitas y sintetizarlo y empezar a hacer los ensayos clínicos, ¿no? Eso ya te ahorra muchos años. Y aparte también la burocracia es algo que ralentiza el tiempo de aprobación de una vacuna, ¿no? Tenemos que pasar por fases preclínicas y clínicas, ¿no? Y durante los diferentes ensayos recabar toda la información suficiente para tener los datos para hacer los estadísticos y entonces poder pasar a las siguientes etapas, ¿no? Entonces, en estos casos, por uso de emergencia o por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, algunas de las fases fueron combinadas para poder acelerar este proceso, ¿no? Porque pues ahora sí que los gobiernos están más interesados en poder ya reactivar las economías, porque pues, está afectando a nivel mundial todo esto, ¿no? Entonces, lo que hacen es acelerar esos procesos y aprobar estas fases lo más rápido posible. Oiga, ahorita que mencionó dos cosas importantes, lo de el ADN del virus, bueno, el genoma, o no sé cómo lo mencionó, pero estamos viendo que hay diversas mutaciones. O sea, se habla de que ya en Reino Unido ha mutado, que en Brasil, que si ya llegó a México la nueva cepa de Reino Unido y tal. Esto también genera miedo porque dice la gente, bueno, pues a lo mejor la vacuna ya no va a funcionar en una cepa nueva, en un virus que ha mutado. No sé si pudiera explicar esto y explicar lo de la aprobación de las vacunas. En México, ¿quién y cómo aprueba las vacunas? A ver, primero, en cuanto a las mutaciones, sí se han identificado 3, Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Hasta ahorita no hay evidencia que sugiera que las vacunas no vayan a funcionar contra esas variantes. Y en cuanto a la aprobación de las vacunas, ¿quién es el encargado? COFEPRIS principalmente es quien se encarga de aprobar. Es algo que, por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que fue la primera con la que se realizó como el contrato del gobierno mexicano para su compra, algo que retrasó mucho la llegada de esa vacuna fue precisamente la aprobación para uso de emergencia por COFEPRIS. Yo quisiera hacer una pregunta ahora que mencionamos como esta parte de la aprobación de las vacunas. Existen ya ahora varios, bueno, digamos como varias marcas de vacunas. ¿Cuál sería la mejor de todas estas? O sea, ¿hay alguna que sea mejor que otras? Porque hay unas que son más costosas que otras, que si 2 dosis, que una dosis, que si hecha en Alemania, que si hecha en Estados Unidos, en China, en Rusia. ¿Hay una vacuna que sea mejor que todas? ¿O cuál es su valoración sobre esta? O sea, si yo tuviera ante mí una mesa con todas las vacunas, o ustedes más bien, ustedes doctores, si tuvieran ante ustedes una mesa de todas las vacunas, ¿cuál se pondrían? O sea, la que sea ciegas o escogerían una particularmente y por qué.
Pues yo no creo que haya una mejor que otra. Al final de cuentas son más de 160 vacunas las que se están desarrollando y pues ahorita son pocas las que ya llegaron a la fase 3, ¿no? Pero todos pasan por procesos regulatorios muy rigurosos. Entonces, para que puedan ser incluso aprobados para uso de emergencia, ya deben de demostrar su eficacia. Entonces, de entrada, o sea, son seguras y son eficaces para generar inmunidad, ¿no? Ante SARS-CoV-2. Entonces, realmente, ahora sí que la que me lleguen a poner primero, eso va a ser lo bueno. Entonces, realmente no puedo decir y no me atrevería a decir cuál es mejor que otra, ¿no? Y pues ya los costos ya hablamos, ¿no? Va a depender de transporte y almacenamiento, ¿no? Sobre todo por la cadena de frío que pueda necesitar. Claro. Justo esta parte era como importante que pudieran también decirnos esto, la mejor vacuna va a ser la que me llegue primero, ¿no? O la que me pongan a mí, porque justo mucha gente, y a esto viene el tema, por ejemplo, de la vacuna Sputnik, ¿no? O sea, que decían que porque como es muy barata no sirve, que no funciona y no sé qué. Entonces, justo hablar de que pues la eficacia de una vacuna en realidad no depende del costo, sino que el costo depende de otros factores externos, digamos, o adicionales, digamos, al proyecto mismo, al desarrollo científico que hay detrás de una vacuna, pues es como importante mencionarla. Quisiera que pudiéramos pasar nuevamente, porque está como muy activa la discusión también ahí en las redes sociales, entonces quisiera que pudiéramos dar voz también a las personas que nos ven y nos escuchan esta noche en esta emisión. Muchas gracias, Pamela. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Gracias. Nos comenta Luz Guzmán, la vacuna no causa la muerte, puede causar un problema alérgico. Ale Cruz, gracias, quedo más tranquila. La desinformación está queriendo ganar lugar y gracias a estos programas y personas expertas como ustedes hacen mucha falta. Saludos a todos. Francesca Miranda nos comenta, buenas noches. En relación a la respuesta de la compañera de Héctor, los componentes potencialmente alérgicos son los mismos para todas las vacunas desarrolladas Pfizer, Sinovac, Sputnik. Asimismo, creo que fue Héctor quien dijo que hasta ahora no se ha detectado reacciones adversas. Se necesitan 3-5 años para realmente saber sus posibles reacciones con otros medicamentos. Creo que fue lo que dijo. Gracias. Meclan Carantas menciona, la única que solo requiere una dosis es la de CanSino. Merlup asimismo comenta, tengo una duda, se piensa que las vacunas podrían durar hasta 6 meses, o se habla que la rusa hasta 2 años. Cuando pasa este tiempo, ¿qué pasará? ¿Habrá que volver a vacunar como se hace con lo de la influenza? Luz Guzmán, no creo que una vacuna sea mejor que otra. Creo que depende de la oferta y la demanda. Gracias a todos por sus comentarios. Sí, pues muchas gracias. Entonces aquí cabría retomar esta pregunta que nos hacía Meblut sobre qué pasará cuando pase, digamos, el efecto de inmunidad que tienen las vacunas, o sea, o 6 meses, 1 año, 2 años, o sea, si tendremos que vacunarnos recurrentemente como con la influenza u otras vacunas, o cómo funcionaría. Sí, probablemente sí tenga que ser así. Ya se ha hablado mucho de que este virus llegó para quedarse. Entonces, así como la influenza, probablemente se tenga que, nos tengamos que estar vacunando año tras año, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la influenza, hay compañías, creo que me parece como Moderna, que está trabajando en desarrollar una vacuna que sirva para una única ocasión, ¿no? Pero pues sí es algo difícil precisamente debido luego a las tasas de mutación de los virus que pudieran llegar a ser de repente altas y que a lo mejor la vacuna que se generó este año ya no pueda servir para la del próximo año, dentro de 2 años, ¿no? Pero es algo difícil de saber aún, ¿no? Incluso personas que se infectaron una primera vez con SARS-CoV-2, han tenido reinfecciones después de 3 o 4 meses de haber padecido la primera. Entonces, o sea, ni siquiera el mismo virus ya te ha podido inmunizar completamente. Y a este respecto quisiera hacer también otra pregunta. ¿Hay alguna manera de que eventualmente en algún punto el virus se erradique o no? ¿O existirá como siempre?
Pues dependerá de las estrategias de vacunación y de, pues ahora sí que de los movimientos antivacunas, ¿no? Porque esos al final de cuentas también han hecho que algunas enfermedades que parecían erradicadas o controladas vuelvan a tener brotes epidémicos como el sarampión. Entonces, eh, eh, creo que es difícil saberlo si se va a lograr erradicar, sobre todo con esa globalización, ¿no? Porque hay demasiado movimiento, ¿no? En todo, entre países y eso, pues es muy fácil transportar un microorganismo, en este caso un virus, de México o de China a México, ¿no? Fue muy fácil llegar. Entonces, no sé, aún no me atrevo a decir que se va a poder erradicar, pero va a depender mucho de las estrategias de vacunación. Y si todos pudieran llegar a estar vacunados, pues, y en un corto periodo de tiempo, pues así. Eso que acaba de decir, si me permiten robarles la palabra, el doctor, es súper importante. O sea, yo hice como una encuestita, un sondeo en mi Facebook de quiénes se iban a vacunar. Contestaron muy pocos realmente, pero la mayoría decía que sí. Y a los que dijeron que no, justo les decía, bueno, es que el problema es que ustedes decidan no vacunarse. El problema es que mientras más gente decida no vacunarse, no se va a lograr una inmunidad que permita de alguna manera pues erradicar el virus, erradicar la enfermedad, como bien lo dice el doctor con el caso del sarampión. El sarampión estaba erradicado hace 20 años y hace un par de años hubo un brote tremendo en Nueva York justo por los movimientos antivacunas. O sea, hay que repetirlo 1000 veces. Las vacunas son de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad. Sin vacunas no seríamos ni tan longevos, ni seríamos los más de 7,000 millones que somos en la Tierra. Y los doctores no me dejarán mentir, que son los especialistas en esto, pero de verdad, acérquense a la información que tengan disponible, infórmense con las personas expertas y vacúnense, porque si no, no va a acabar esto de la pandemia, va a seguir tremendo. O sea, de verdad sí necesitamos que, y como dice el doctor, la mejor vacuna es la que nos ponga. O sea, yo sí ya estoy, pero deseando que me pongan mi vacuna, de verdad, porque, bueno, gracias. Y un comentario al respecto, las vacunas ayudan a salvar, creo que hasta a evitar más bien 3 millones de muertes al año, ¿no? O sea, de diferentes enfermedades. Entonces, son muy necesarias. Y justo ya que hablábamos un poco sobre el tema de los métodos de vacunación, quisiera preguntar y poner y plantear o hacer este planteamiento a la mesa en general sobre el método de vacunación o sobre, pues esto, justamente sobre el plan o el proyecto de vacunación que existe en México. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Podría ser mejor? O no sé qué opiniones tengan ustedes, doctores, y bueno, pues también los compañeros aquí desconsiderados y desconsideradas. Pues bueno, aquí por ejemplo en el estado, los primeros que se vacunaron ya fueron los de la primera línea de batalla, los que están directamente tratando con pacientes COVID. Se supone que empezó desde finales de diciembre y termina en este mes justamente. Después van a ser los adultos mayores los que van a ser vacunados de 60 años en adelante, que va a ser es de febrero a abril, me parece, o a marzo. Que es el plan que tienen ahorita, Abril. ¿no? Abril. Ah, sí, abril. ¿Mande? Y ya después viene la tercera etapa, que va a ser de abril a mayo, que van a ser las personas de entre 59 años. Y ya una cuarta, que va a ser de los 40 a los 49 años, que va a ser entre mayo y junio del 2021. Y ya la última etapa donde van a vacunar al resto de la población va a ser de junio hasta marzo del 2022 para poder poner las 126 millones de vacunas. Ese es el plan que se tiene actualmente por el gobierno el gobierno federal. Sí, y justo un poco la pregunta era también conocer
como su opinión al respecto. O sea, ese plan de vacunación es bueno, es malo, o sea, es perfectible, podría ser mejor. O sea, porque digamos que yo al menos en el círculo, digamos, como cercano que tengo, hay algunas opiniones que dicen o que consideran o que creen que el plan de vacunación debería ser pues mucho más rápido, ¿no? O sea, que en realidad incluso debería como darse mayor facilidad, digamos, para que las vacunas pues existan como, digamos, en una especie de venta libre para que todo el mundo entonces se vacune lo antes posible y ya, ¿no? Entonces, pues sí quisiera como conocer su opinión al respecto sobre este programa o plan de vacunación o qué podríamos hacer o así. Pues bueno, de las etapas a mí pues sí me parece bien que hayan primero vacunado en la primera línea de batalla, después a los adultos mayores, a eso sí no tengo ningún problema y estoy de acuerdo con ello. Lo que sí es el tiempo, pues el tiempo sí se me hace muy, o sea, demasiado extenso, o sea, de aquí hasta el 2022, o sea, y pues también estoy de acuerdo en que se pudiera, o sea, la iniciativa privada, no sé, vender las vacunas también sería perfecto para los que todavía no pueden tener el acceso a esas vacunas. O sea, para mí la idea es buena y estoy de acuerdo con eso, la verdad. El problema de quizá de vender las vacunas es, pues, bueno, que se va obviamente a lucrar, ¿no? Con ello y que estamos, ahora sí que, pues las personas que no tienen acceso a esos recursos para comprar una vacuna, pues no la van a poder tener, ¿no? Y al final de cuentas no importa si tú pagaste por una vacuna y te vacunaste, si yo no tengo acceso y yo me infecto, a lo mejor hasta te puedo infectar a ti, aunque precisamente por la eficacia de estas vacunas, ¿no? Si no alcanzan un 100% de eficiencia, pues tienes ese 2-3% de probabilidad de infectarte de todas maneras, ¿no? Yo quiero decir algo al respecto muy importante y que también tiene que ver con lo que se mencionaba de la oferta y la demanda en el chat. Mira, el día de hoy, Fabricio Mejía, que es un periodista, señalaba sobre el tema del acaparamiento de las vacunas. Puso un tuit muy bueno, déjenme lo busco, sobre las desigualdades. Dice que América Latina, con 8% de la población mundial, tiene el 25% de muertos por COVID. El 28% del mundo acaparó el 86% de las vacunas. O sea, es un problema que tiene que ver también con la negociación que están haciendo los gobiernos para comprar las vacunas. O sea, no nada más es de que somos tantos millones y ya estamos, sí las necesitamos, por supuesto que las necesitamos y por eso se les ha dado prioridad a las personas que están en primera línea de manejando lo de la pandemia, atendiendo a los pacientes y demás. Pero es una realidad de que se está negociando y se está buscando la manera, pero como lo señala ahí, o sea, los países ricos están acaparando las vacunas. Eso también es real, ¿no? Aun cuando América Latina, que pues es un país donde las desigualdades están mayormente asentadas y donde las desigualdades han llevado que haya un alto número de personas fallecidas por el COVID, pues que no van a llegar tan rápido como quisiéramos las vacunas por esta situación del acaparamiento, ¿no? Y pues eso es algo que los gobiernos están en la negociación, por eso también se buscó comprar vacunas, las Sputnik, y se ha buscado comprar de todas las farmacéuticas. Es una situación compleja, ¿no? No El dato nada que más salió es hoy, de que... el dato que salió hoy, que solo 70 países tienen acceso a vacunas, de 200 y tantos países, es decir, ahí también hay una inequidad bárbara, donde como tú bien dices, pues prima el dinero. Por ejemplo, se nos compara frecuentemente con Estados Unidos, ¿no? Se dice, bueno, en Estados Unidos ya se vacunó a 1 millón, no sé qué, sí, pero ellos tienen las vacunas. Es decir, Claro, y los ellos laboratorios, tienen la infraestructura, ellos las están produciendo, claro. nosotros no estamos en esa situación, nosotros las tenemos que comprar. Porque nosotros, no, pues es que vamos a tardar mucho, pues sí, porque no tenemos vacunas. No tenemos vacunas y tenemos que gestionar con el mundo entero, con quienes las están Claro. produciendo esas vacunas. Pero yo quería hacer un comentario y muchas preguntas.
Yo espero que no cansemos aquí a los doctores, ¿verdad? Con tantas preguntas, parecemos niños chiquitos. Ustedes disculparán nuestra terrible ignorancia, pero pues bueno, es la oportunidad que tenemos para ahorita preguntar todo lo que se nos venga a la cabeza. Bueno, primero, es decir, bueno, mi familia ha estado en el sector salud por 40 años más. Bueno, mi mamá es un dinosaurio ahí del Seguro Social. Bueno, ahora ya está jubilada, ya nada más es dinosaurio. Entonces, pero bueno, en realidad la medicina preventiva ha tenido una muy buena fama durante toda la vida, ¿no? Es decir, las campañas de vacunación realmente en México han funcionado siempre. Yo creo que los problemas han sido siempre por otro lado, ¿no? Realmente, la pregunta era, bueno, sabemos que esto también es un problema estructural, es decir, un problema de suministros, un problema de recursos. Ahora, este año se le dedica a la salud casi 700,000 millones de pesos, una brutalidad, es decir, casi el 3% del Producto Interno Bruto. Y se le destina mayormente a la contratación de personal y a la situación de los recursos, ¿no? Las medicinas, las cuestiones químicas, ¿no? Los laboratorios. Pero aún con todo esto, yo sí quisiera preguntarles, me causa mucha curiosidad, ¿cómo es el día a día de ustedes? ¿Cómo ven en su día a día? ¿Hacen falta más médicos? ¿Hacen falta medicinas? A ustedes, en la apreciación que tienen en lo inmediato, ¿cuáles son los problemas con los que se están enfrentando más crudos? ¿Qué ustedes creen que se requiere para que haya una mayor eficacia? Es decir, con lo que se tiene, ¿no? Porque pues sabemos que sí, pues, quisiéramos, no sé, 30 médicos más ahí con ustedes, pero bueno, no sé, la doctora Fabiola, ¿qué piensa? Es decir, ¿con qué problemas se están ustedes enfrentando más todos los días, a pesar de este incremento, pues casi de 12,000, 13,000 millones de pesos que hubo este año, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí en el hospital donde estoy trabajando, que es el Hospital General de La Paz, me tocó estar precisamente en el área de COVID tomando muestras directamente a los pacientes. A veces no teníamos el equipo necesario, o sea, teníamos que estar buscando los cubrebocas, los N95. No, desafortunadamente no contábamos muchas veces con el equipo necesario. Hablando de medicamentos, pues soy la responsable sanitaria de farmacia DAIC. Igual tenemos una escasez, pero viene la escasez a nivel central, o sea, ya no tenemos sedaciones, o sea, los antivirales, o sea, estamos prácticamente trabajando con lo que se puede, o sea, a pesar de lo que dicen, el incremento que se dio, estamos al tope, o sea, ya no, de hecho, a veces pedimos prestado a otros hospitales, al militar, a la marina. Ha sido muy difícil la situación, la verdad. Estamos ya al tope ya. O sea, contándole y sumándole a eso que los trabajadores ya están cansados. O sea, ya estamos realmente llegando, yo creo que al límite ya es demasiado. Generalmente, ¿cómo es una jornada de trabajo de ustedes? Generalmente. Pues, por ejemplo, yo trabajo allá en el ISSSTE en la mañana, me toca estar en la farmacia o estar en un banco de sangre, estar surtiendo los medicamentos controlados para sedaciones. Y aquí pues llegamos a recibir hasta, ¿cuántas muestras? 300 muestras, 400 muestras para PCR. Al día. O sea, terminamos exhaustos, es mucho trabajo el que nos está llegando y nada más somos en la tarde 3 químicos. Somos 3 químicos. Sí, ya lo que hacemos aquí es recibir las muestras y pues hay muchos procesos administrativos que toman mucho tiempo y más la parte analítica que también lleva a tomar su tiempo y procesar 400 o más de 200 muestras en un solo turno a veces llega a ser muy cansado, muy pesado y estamos, o sea, rápido, ¿no? Porque tenemos un tiempo muy limitado para emitir esos resultados, ¿no? Tenemos hasta 24 horas para que salgan en tiempo y poderle avisar a los pacientes que si son positivos, si son negativos, ¿no? Para poderlos aislar. Y mucho de lo que está pasando también creo que es consecuencia de no aprender las lecciones, ¿no? Por ejemplo, ya vivimos una pandemia en el 2009-2010 con influenza y no se invirtió en ciencia y tecnología, no sé, o sea, la biotecnología, hoy suena mucho la biotecnología porque
está haciendo posible precisamente el desarrollo de vacunas en un tiempo récord, ¿no? No se tiene la infraestructura para generar, por ejemplo, las pruebas de diagnóstico. O sea, tendría que haber mucha inversión para generar pruebas de diagnóstico, para generar una infraestructura necesaria para producir vacunas, por ejemplo, pero pues todo parte también de que pues, los recortes en ciencia y tecnología han venido han venido aumentando más bien los recortes desde el 2012. Entonces, y aquí está el reflejo, o sea, una sociedad o un país sin ciencia, sin tecnología, pues nos agarra desprevenido una pandemia otra vez y no sé qué va a pasar. Y hoy sufrimos lo de la negociación de la compra de vacunas. México producía vacunas hace como 20, 30 años y desaparecieron todo eso, han desaparecido, arrasado con la investigación. Hoy justo discutía ese tema también de la divulgación. O sea, no puede ser que haya tanta gente que crea que se va a volver comunista si le ponen una vacuna rusa cuando el comunismo ni siquiera existió en la Unión Soviética, que hoy ya no existe la Unión Soviética. Pero alguien que es portavoz de una ideología y que tiene buena difusión en los medios, sale a decir eso, y de verdad que es una barbaridad, ¿no? Sí, y tiene toda la razón, doctor, hace falta mayor inversión en Pero también ciencia porque y nos han tecnología. golpeado mucho, Ruth, desde hace muchos años. Por ejemplo, me contaba mi mamá que en los años 50, 60, imagínate desde cuándo trabaja mi mamá, es una barbaridad, ya estoy revelando su edad, había una cierta estabilidad en el sector salud, se construyeron estos grandes hospitales, Centro Médico Nacional, Hospital de la Raza, hubo un empuje muy importante en todo el país, ustedes se acuerdan hasta en las películas, ¿no? Cantinflas, es decir, había un empuje muy fuerte en años 50, 60, 70, y me comentaba que a partir de Miguel de la Madrid hubo todo un desmantelamiento muy brutal del sector salud, desde luego para favorecer el sector privado, que no es que esté mal en sí mismo el sector privado, ¿no? Como quien tiene el dinero para curarse está bien, pero eso no necesariamente tendría que ver con el desmantelamiento del sector público, ¿no? De la salud pública, porque entonces estamos viendo los resultados de tener un sistema de salud débil, ¿no? Cuando, como decía el doctor, decía hace unos minutos, enfrentamos un problema como una pandemia, pues ahí estamos viendo lo peligroso, lo terrible que es enfrentarse con un sector salud débil, ¿no? Con un poco empuje en tecnología, con un poco empuje en ciencia, y en los recursos, y pues bueno, ahora se está planteando finalmente un proyecto de salud universal gratuita, pero pues obviamente estamos cargando con 5 décadas, ¿no? De corrupción, de malos manejos, ¿no? De muchas problemáticas que, pues, por supuesto, ahora los doctores no van a poder resolverlas como con una varita mágica, ¿no? Y, oiga, ustedes, doctores, no han recibido esta hostilidad que ha habido también hacia el sector salud, porque hemos visto también que ha habido mucho descontento con los médicos, un descontento irracional, ¿no? Desde luego, porque en realidad muchas veces la gente no toma en cuenta todas las dificultades a las que se enfrenta el sector salud, ¿no? Es decir, ustedes no han sentido no, pues es que ustedes, ¿no? Afortunadamente, no. O sea, sí trabajamos con lo que tenemos y con lo que podemos, y siempre hacemos el mejor esfuerzo, y pues bueno, aquí en nuestra ciudad, en este caso en La Paz, pues bueno, yo en lo particular no he sentido esa hostilidad. Creo que somos el segundo estado, bueno, solo por detrás de la Ciudad de México, con el mayor número de pruebas aplicadas a nivel nacional. Entonces, por este lado vamos bien. Raúl, me parece que... Sí, estoy preparando una intervención desde hace un momento. Bueno, lo primero que hay que comentar es que este tema, no sé si podemos hablar de una guerra de vacunas, no porque evidentemente se estén peleando por ponerse, más bien por la logística y la aplicación. Y pues yo quisiera compartir con ustedes un texto que se escribió en 2005 de un epidemiólogo de Estados Unidos que hoy forma parte de la Comisión contra el Coronavirus, reciente nombrado por el presidente Joe Biden. Este epidemiólogo se llama Michael Osterholt y en 2005 publicó un texto, un paper académico que se llama En previsión de la próxima pandemia. Y me permito citar específicamente en la página 283, hablando específicamente sobre la estrategia de vacunación, porque me llama la atención lo que dice.
dice, con la limitada capacidad de producción actual, eso significaría que menos de 500 millones de personas, alrededor del 14% de la población mundial, estarían vacunadas en el primer año de la pandemia. En 2005, un epidemiólogo nos decía cuál era la estrategia de vacunación viable en el caso de una pandemia por influenza. Al día de hoy vemos que no hay una coordinación como tal, por cuanto no hay una vacuna que pueda abastecerse directamente a México, ¿no? Ya hablaba Ruth, Polo, Pamela de la competencia internacional por la vacuna. Y bueno, yo lo que les quisiera formular a ustedes, porque se habla de que México no tiene la capacidad o no tiene el equipo, pero no sé si pudieran ser más precisos en especificar qué es lo que necesitaría México, lo que debe de necesitar México para poder, por ejemplo, producir una vacuna. Porque es muy común oír en los medios de comunicación, pues es que México no puede, no tiene la capacidad, no tiene la infraestructura, pero creo que muy pocos se atreven a averiguar específicamente qué es lo que debe de tener México en este caso. Y ya para cerrar, pues quisiera comentar lo que la UNAM está desarrollando. La Universidad Nacional, desde el Instituto de Biotecnología, ha hecho avances muy importantes en el combate al virus, ¿no? Al SARS-CoV-2 y en particular, pues sí, ¿qué es lo que necesitaría México para poder estar a la par con otros países? Creo que debemos de partir de involucrar más también a los científicos en la política, porque pues vemos que precisamente no están luego muy bien asesorados y también necesitamos inversión privada, pero necesitamos un vínculo que haya entre la academia y la industria y el sector político para que se haga ciencia, no solamente por mera curiosidad de generar conocimiento, sino ciencia también que resuelva o que ataque las necesidades de industria, de sociedad, de medio ambiente, ¿no? Hablando de muy en general, ¿no? Hay una desvinculación muy grande, ¿no? Entonces, afortunadamente hay también grupos que ya se han percatado de eso y que se están poniendo manos a la obra en poder hacer ese tipo de conexiones, ese tipo de vínculos en investigación y para poder hacer que la ciencia salga de los laboratorios principalmente, ¿no? Que es algo que, bueno, yo en lo particular critico mucho, que pues sí hay muy buenos investigadores y hay muy buena ciencia que se generan en los laboratorios de investigación en nuestro país, pero se está quedando ahí, ¿no? Como artículos científicos, como tesis, ¿no? Entonces, no está teniendo un impacto real en la sociedad y eso es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Y también algo que, por ejemplo, algo que hacen ustedes, que es divulgar, el dar difusión a la ciencia, creo que es algo muy necesario para la sociedad porque mientras más personas estén conscientes de la necesidad o de la importancia de la ciencia en nuestro país, pues quizá va a haber más curiosos que en algún momento van a querer meterse y van en algún momento hacer algo importante, ¿no? Y van a romper esta cadena que tenemos ahora bueno, que ya está rota, ¿no? Esa desvinculación de la que estoy hablando. Pero creo que por ahí comienza todo y en cuanto a infraestructura, o sea, desconozco realmente a nivel laboratorio que se necesite para producir una vacuna, pero pues todo empieza desde la inversión. Inversión privada es muy necesaria. Sí, y hacía esta pregunta precisamente, bueno, quiero traer a colación un ejemplo histórico que se me hace muy interesante, que es durante muchos años en México, desde la década de los 1940 hasta finales de los 80, operó algo que se llamó el IMIT, el Instituto Mexicano de Investigación Industrial, que era un súper complejo aparato dedicado a hacer investigaciones industriales de punta, comparado con la filial en Estados Unidos. Y a lo que voy con este ejemplo, y retomando su comentario, era eso, que necesariamente México debe de estar, no solamente, porque es común decir que la culpa la tiene el gobierno, ¿no? O atribuirle todos los errores de esta pandemia al gobierno.
es muy común oír opiniones, ¿no? Opiniones disfrazadas de que el gobierno lo está haciendo mal, pero cuando se mete uno a revisar con profundidad y a leer con profundidad, uno se da cuenta que lo que se necesita es esto, un entramado industrial que tenga al gobierno por un lado, a la academia por el otro y al sector empresarial en medio, que es que inyecta y aporta la capacidad financiera para tener toda esta infraestructura que comentamos. Sí, yo también creo que lo que dice el doctor es muy cierto y es una reflexión que creo que a la que nos lleva toda esta situación que estamos viviendo con la pandemia, es este alejamiento que yo veo muy palpable entre la sociedad y la comunidad científica o la ciencia como práctica. Creo que hace falta más como acabar con este divorcio, ¿no?, que hay entre la sociedad y la comunidad científica, porque por un lado las personas completamente ajenas, completamente en el desconocimiento, y por el otro lado los científicos en su laboratorio y no sabemos, o sea, hace falta divulgación, hace falta periodistas científicos, hace falta que los proyectos científicos tengan mayor impacto social, ¿no?, que se vea reflejado ahí, como dice Raúl, que sí se vea esta triada, ¿no?, y que no se esté generando recursos para que un chef cree una salsa de pizzas o de espaguetis o de lo que sea, sino realmente una ciencia que tenga un fin, como fin, el bien común, ¿no?, un bien social. O sea, sí es algo una lección que nos tiene que dejar esta pandemia, revisar esto y poner en el centro a la ciencia, a los científicos también, ¿no?, su papel, su quehacer social. Yo creo que eso va a ser algo que sí tenemos que reflexionar, es muy importante. Lo que dice el doctor Héctor, Ruth, una mayor participación de la comunidad científica en la vida pública. Lo que estás tú diciendo también eso es esencial, porque bueno, es decir, sabemos, por ejemplo, que en la universidad hay todo un área para sacar el conocimiento de la universidad a la calle, ¿no?, a llevarlo a los medios, ¿no? Toda esta cuestión de la extensión académica, es decir, pero hace falta un mayor empuje de la comunidad científica, por ejemplo, hacia los medios masivos. Tú lo dices bien, ¿no?, que por ejemplo sean científicos, sean doctores. Pues el ejercicio que estamos haciendo ahorita pues es muy sano, ¿no?, porque te lo está diciendo alguien que está ahí, que está en la primera línea, que sabe exactamente cuáles son las particularidades científicas de estas cosas, no hacerle caso a Enrique Krause de que te vas a volver ruso, es decir, porque también este tipo de personajes han acaparado la opinión científica. Por ejemplo, ellos qué saben, ¿no? Ellos no tienen la menor idea de nada, de cómo se hace una vacuna, de qué efectos tiene una vacuna, es decir, no tienen esos conocimientos, precisamente también porque se ha hecho a un lado a la comunidad científica. Lo que dice el doctor es muy cierto. La comunidad y ahí científica también los medios públicos. Los medios públicos de comunicación tendrían que tener una labor social también, como bueno, está Canal 11, Canal 22, que más o menos tienen algunos programas, pero no tienen tanto alcance. Entonces los tiempos oficiales también deberían de ocuparse, porque estos personajes tienen mucho espacio en los medios que llegan a más lugares. Ese es el problema también. Quisiera que pudiéramos pasar a dar voz, antes de seguir con la discusión, a dar voz a las personas que igual nos están viendo y nos están escuchando esta noche en este programa tan interesante. Por favor, Ate. Gracias, Pam. Nos comenta Luz Guzmán, se tiene que entender que la vacuna es vida digna. Asimismo señala, si no se tiene la cantidad de vacunas, se tiene necesariamente que planear cómo se lleva a cabo la vacunación. Merlup Caratas comenta, el problema es que ningún laboratorio las está vendiendo a privados, solo a los Estados Unidos. Eso pasará seguramente finales de año cuando la emergencia pase, pero los países ricos están acaparando con las vacunas. ¿Cómo es posible que Estados Unidos lleve millones de vacunados en 2 meses y México no llegue ni al millón? Dinero manda. Luz Guzmán comenta también, los felicito, es un programa excelente. Muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios. Así es, muchas gracias por estar tan activos en este programa. Y yo quisiera que pudiéramos también hacer otro planteamiento aquí interesante sobre este tema justo que comentábamos ahora, la responsabilidad de los gobiernos, pero yo creo que también es importante destacar la responsabilidad de una industria, ¿no? O sea, una industria que además de consumo, que se ha enfocado en la venta más que en la salud. Y hablo, por ejemplo, de una industria alimenticia, ¿no?, o alimentaria,
que, o sea, definitivamente el enfoque no ha sido el de ni mínimamente el de hacer una labor social, ¿no? O sea, ahora me recuerda mucho todo este tema de, por ejemplo, de los dibujos animados que están en los cereales y en los pastelillos y este tipo de cosas. Entonces, o sea, la industria finalmente se ha dedicado a vender, por algo es una industria, ¿no? Pero también creo que de alguna manera, o no sé, también quisiera dejar ahí este planteamiento, ¿cuál sería la responsabilidad del gobierno, incluso de la sociedad, ¿no? De estar informada, ya lo decía Ruth, también de los medios de comunicación públicos. Entonces, pues ahí quisiera que pudiéramos hacer como este planteamiento, ¿no? De mirar todas las aristas que han finalmente derivado en que hoy vivamos la crisis de salud que vivimos, ¿no? Finalmente. Octavio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí. Decidí meterme aquí ahorita a la plática, ¿no? Porque, bueno, agarro el pase de balón que lanzas, Pamela. Mira, la verdad que yo también coincido en que una de las cosas positivas dentro de todo lo negativo que estamos padeciendo y viviendo es el tema de los etiquetados. Está relacionado con eso. Y miren, ustedes todos consumimos, inevitablemente somos consumidores. En algún momento y tenemos que consumir productos, nos tenemos que alimentar, ¿no? Y hemos visto que muchas empresas están mejorando la calidad de sus productos. Es decir, sí pueden. El capitalismo sí puede, por lo menos, mejorar su calidad en la oferta de productos alimentarios. No sé si han visto que ahora ya muchos productos están tratando de vencer o de evitar las etiquetas mejorando su calidad, ¿no? Y yo creo que eso es un legado dentro de todo esto, el panorama oscuro y negro, ¿no? Que se están obligando a mejorar con el mismo costo del valor del producto, de la producción, su calidad de los productos, ¿no? Le están bajando a los azúcares, le están bajando a las grasas. Entonces eso es importantísimo, porque teníamos 300,000 muertos, bueno, son 500,000 fallecidos al año histórico en México, o sea, histórico, independientemente del COVID, ¿no? Y de esos eran 300,000 por causas de alimentación, porque también ciertos productos eran cancerígenos, generaban diabetes, generaban hipertensión, generaban problemas cardíacos, que son las causas principales de muertes en México y el mundo, ¿no? Y bueno, nadie veía eso como un problema. Hoy estamos volteando a ver qué comemos, cómo nos alimentamos. Y eso que nos salta a la vista, sí, mucha gente está cambiando sus formas de consumo, ¿eh? Entonces está obligando a las empresas a mejorar la calidad de sus productos. Eso es una herencia positiva dentro de todo lo lamentable que estamos padeciendo. Y que efectivamente tiene que ver con, como lo dijiste, Pamela, empresas, ¿no? Industria, capital, gobierno, sociedad civil, ¿no? O sea, todos estamos involucrados en esto. Y que bueno, pues, quería mencionar eso y me hiciste la provocación, ¿no? De estar dialogando sobre este tema también, ¿no? Que son muchos temas, y pues bueno, pues eso sería mi participación. Ya en unos minutos, en 20 minutos tenemos que ir cerrando ya esto y habría que mencionar también cómo va a ser el próximo programa porque hay una propuesta por ahí para el, digamos, día 15 de febrero, pero nosotros queremos festejar el 14, ¿no? Ya casi al final lo mencionaremos. Oigan, acá hay otra provocación. Estoy leyendo de Germán Bernardo. Así es, sí. Pasamos a ella, porfa. Sí. Comenta el profe Germán. Gente de los cuadritos del Zoom, ¿por qué creen que la vacuna Sputnik 5 se llame así? Es para recordarle a los gringos que fracasaron por segunda vez. Gracias. Asimismo, Luz Guzmán menciona, me quitaron la figura del ganso, me dejaron el pan con mermelada y chocolate me lo sigo comiendo. Pues volvamos al tema de la Sputnik 5. ¿Por qué creen que se llame así? Pues puede ser que Es un sea tema ese ideológico. recordatorio. Es un tema ideológico.
yo sí creo que es una remembranza a la Guerra Fría, a esta competencia. Y yo creo que la decisión de Andrés Manuel de irse a Rusia es precisamente porque está haciendo el contrapeso. O sea, México está tratando de jugar un papel de hacer contrapesos en esta vorágine de la negociación de oferta-demanda, en la que las potencias que han fabricado las vacunas están acaparando el mercado, ¿no? Y entonces encarecen el producto de las vacunas. Entonces él, con todo el colmillo del mundo, se va a Rusia y negocia una gran cantidad de vacunas, las trae, y eso de alguna manera genera el contrapeso, ¿no? Porque está la política en medio, es un tema de salud, pero está la política en medio. Todo el tiempo se hace política y todo el tiempo se hace negocio, ese es el gran problema, pues, ¿no? Negocio, política y el tema de los medios, ¿no? Que Ruth lo tiene muy claro también, ¿no? Entonces, esta es la información, la desinformación, ¿no? La política, la negociación, el estir y afloje de dónde compras, quién compra, quién te lo vende más caro, ¿no? Y que siempre los países como México, pues estamos, digamos, en desventaja, ¿no? Por eso siempre el papel estratégico de Rusia jugó un papel fundamental en el siglo XX para hacer el contrapeso a esas potencias, ¿no? Y que hoy lo vuelve a hacer, y por eso, creo yo, termino, el Sputnik, ¿no? Como en este juego ideológico de el contrapeso al resto de las potencias, ¿no? Claro, claro, porque si nos damos cuenta quienes gobiernan el mundo, las grandes potencias, no quién es Vladimir Putin, un hombre sacado de la KGB, ¿no? Que dirige ahora Rusia, o quién es Biden, ¿no? Un demócrata de más de 70 años en el poder. Y tomo este comentario de Octavio porque me lleva a pensar en qué pasaría si algunos países deciden nacionalizar la vacuna. Suena muy frío, suena un escenario muy feo, pero hay que tenerlo en cuenta. Ese es algo que los epidemiólogos hablan constantemente. ¿Cuál sería el escenario mundial en caso de que varios países productores de vacunas decidan nacionalizar sus propias vacunas? Evidentemente, al momento en que nos encontramos actualmente, pues ya hay más opciones, pero aún así me parece que evidencia el golpe de desigualdad y de atraso en que vivimos, ¿no? Las potencias peleando y acaparando las vacunas y otros tantos como México intentando entrar al concierto de las naciones. Recordemos que hay otros países, quizá pienso en África, que ¿qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con todas esas personas que todavía no reciben una vacuna, o que los ejercicios de Pfizer se han detenido por la muerte de varios de los que se les aplicó la vacuna? Pues sí, está este dato duro, ¿no? Que les mencionaba que publicó Fabricio Mejía, de que Latinoamérica, que es una de donde se ha mostrado con más fuerza esta desigualdad, ¿no? Los países más poderosos, más ricos, acaparan las vacunas, y en Latinoamérica, donde ha habido más muertos por COVID, son los que menos acceso están teniendo a las vacunas. O sea, es una realidad, y es una realidad social, política, histórica, que también se tiene que analizar. Y esto que decías, Octavio, es bien importante, o sea, vienen y dicen un montón de gentes de que la ciencia y la ciencia es neutra. Entonces, Sánchez Vázquez lo dice muy, muy bien, muy claro. Es ideológico decir que la ciencia es neutra, es una ideología decir esto, ¿no? Por supuesto que no hay ciencia neutra, o sea, porque todo está, o lo que acaba de decir el doctor, de por qué no hay presupuesto para ciencia y tecnología, eso es una decisión política. La ciencia está también permeada por la política, por supuesto. Incluso Ruth, me decían... es que alguien pregunta que qué opinamos sobre la vacuna de Cuba. Bueno, no sé, también ahí los invitados, si quieren opinar sobre la vacuna de Cuba. Tú hace rato, no off the record, antes de Ajá, salir en vivo, estábamos mencionábamos. hablando sobre el tema de la vacuna de Bueno, Cuba. yo creo... Interesantísimo eso. Interesantísimo, porque Cuba, a pesar de 60 años de bloqueo, tiene la capacidad de producir su propia vacuna en una situación de crisis como la que estamos viviendo. No he escuchado de ningún otro país de Latinoamérica o el Caribe que tenga esta capacidad. Y eso también le da capacidad soberana de decidir cómo va a utilizar estas vacunas, si las va a nacionalizar, como dice Raúl, o si las va a ocupar para su población. Además de que, bueno, la inversión que hace Cuba en ciencia y en salud, yo creo que ningún país de Latinoamérica ni del Caribe la hace. No tengo el número,
pero por ejemplo, yo leí al inicio de la pandemia que lo que hicieron y lo que hace Cuba para no tener un alto costo en tema de enfermedad es la prevención. Cuando empezó la pandemia, ellos hicieron una gran campaña de prevención, vitaminando, fortaleciendo sistema inmune. Sabemos que además tienen los médicos comunitarios que están atendiendo como un médico por cada 10,000 habitantes, una cosa así que pues aquí en México no tenemos. O sea, aquí en México yo creo que el logro de la gestión de la pandemia es que no ha colapsado el sistema de salud, o sea, no se han quedado los hospitales sin camas para atender a las personas que están llegando con COVID, o al menos no hemos tenido noticia de eso. Yo creo que el tema sí es muy importante, Octavio, compañeros, consideras que tengan ustedes que decir. Desde luego, y en este tema solamente como añadir al comentario que hacías, Ruth, sobre Cuba, a pesar del bloqueo económico que ha tenido Cuba desde hace décadas, Cuba está teniendo la capacidad no solamente de hacer un desarrollo científico, médico, tan importante en una coyuntura mundial como esta, sino que además yo creo que como ninguna otra nación, Cuba tiene la convicción y el compromiso de internacionalismo. O sea, enviar brigadas de médicos en medio de una pandemia a ayudar a otras naciones, o sea, a mí eso me parece, eso habla de una nación que ha puesto como prioridad, como centro de su política, de su gobierno, a las personas, precisamente. O sea, porque además la atención de salud cubana no es solamente toma medicina así, o sea, el medicamento, o sea, ya te enfermaste, medícate. O sea, es prevenir, 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 y una vez que estás enfermo, no es solamente con medicamento alópata, o sea, también utilizan otras terapias alternativas, que yo creo que, o sea, eso forma parte de un tratamiento médico integral que en México y en América Latina y en el mundo tenemos mucho que aprender. O sea, sí creo, yo no sé, también ahí me gustaría como ver ustedes qué opinan y hacer este planteamiento sobre todos los tratamientos alternativos que se han ofrecido en esta coyuntura, porque la realidad es que también nos hemos situado ante un profundo desconocimiento, no solamente de la salud, digamos, pues tradicional de la medicina, sino también en un profundo desconocimiento de, pues no sé, todo esto de si funcionan los tratamientos, pues como más naturales o los remedios caseros, hablando y que eso yo creo tiene mucho que ver también un problema de desinformación enorme, ¿no? Justo lo que hemos estado como discutiendo ya también a lo largo del programa, el tema de la infodemia, ¿no? Y lo que decíamos de que incluso el tema de que en las vacunas te inyectan un chip, ¿no? O sea, yo quisiera saber si es posible que en una vacuna te inyecten un chip. O sea, es como... Bueno, el cardenal Norberto dijo que el COVID se curaba con té de guayaba, ¿no? Lo leyó en un tuit de ¿cómo se llama esta mujer a la que ya le bajaron la cuenta? Pati Navidad, ella es la que trae que nos van a inyectar el chip porque con el 5G. A ver, o sea, vigilados estamos desde hace Oiga, como doctor, 10, 15 años. ¿Es posible Ya, eso de sin que nos chip. inyecten un chip en una vacuna? A ver, Es adelante, una que hablen película los de hace invitados. como 20 Que hablen los años, invitados. ¿no? Adelante, por favor, yo creo que ya esperamos. Posible, pues bueno, yo creo que nos insertarían chips hasta en la comida, ¿no? Permitido, no creo, ¿no? Entonces, pues por lo mismo de que hay, no sé, a lo mejor guerras políticas entre países que no creo que permitan que otro haga eso, ¿no? Y en cuanto a la vacuna cubana, pues bueno, también creo que la planean implementar como una estrategia para reactivar su economía, porque si mal no recuerdo, aparte de que va a ser gratuita para su población, también la están ofreciendo de manera gratuita para los turistas. Entonces, llegas a Cuba y te vacunan con Soberana, creo que es el nombre de la vacuna, y ya puedes entrar al país. Entonces, desmiéntame si sí, pero creo que así es la estrategia que están planeando ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, y es para reactivar también su economía.
Bueno, también lo que han dicho muchos es que el 2020 nos dejó el gran tema, la salud, pero sin embargo creo que la realidad impone que el gran tema al que se impone al de la salud es la política, ¿no? Creo que Pamela lo comentaba muy bien, es decir, sí, de toda esta visión de Cuba y de que es una potencia médica, pero tienes una barra de comentaristas en el canal de Foro TV, lo que decía en el programa, en un programa que estaba oyendo, son los mismos comentaristas de hace 30 o 40 años que están diciendo que si te pones la vacuna rusa o la cubana o la china te vas a volver comunista y que ya esto es Venezuela, es la República de Venezuela. O sea, ¿de qué sirve tener toda esa información? ¿De qué sirve tener todo ese conocimiento si, como bien ha dicho Ruth, no se ha hecho bien el trabajo de divulgarlo, ¿no? Cuando la gente cree más en los comentaristas del radio, de la tele, del periódico, o lo que le cuenta el vecino o la vecina, ¿no? Que creo que los remedios caseros tienen más efectividad que la vacuna, ¿no? ¿Cuánta gente no ha aprovechado esta época para quitarle el trabajo a los médicos y decir, no, el coronavirus no existe, es una simple gripa y se te quita con esto, tómate esto otro, tómate esto? ¿Cómo puede responder la medicina a eso? O sea, no solo la ciencia, sino también el caso de los médicos, ¿no? Yo les comentaba a los compañeros que en una ocasión un médico me decía que el coronavirus no existe, ¿no? Un médico me decía que el coronavirus existe, eso fue el fin de todo, ¿no? Ya no creía nada más hasta que pasó eso. Sí, ¿no? Y justamente lo que hablábamos del tema de la infodemia ha llevado a que la gente afirme atrocidades, o sea, ya no solo barbarismos. Incluso que no se quiera vacunar, Pamela. Muchísima gente no se quiere vacunar por esta información que ha llegado. Desde Sí, que es muy barata, por ejemplo, no sé. No, es que la vacuna rusa es muy barata, entonces por eso seguro es chafa, ¿no? Entonces por eso aquí están los doctores y ellos son los que nos pueden decir, bueno, sí vacúnense, no, o es decir, ellos tienen los conocimientos necesarios para, pues, para derribar toda esta información que es efectivamente Los bulos, claro. es más política que médica, ¿no? Germán, yes. Atenas, ¿qué dice ¿Perdón? Germán? Lo que está mencionando Germán ahorita en el comentario. Comenta Germán. Pues que me pongan la vacuna rusa con chip. Solo pido que venga el algoritmo para aprender a esquivar balas. No, ¿y qué opinan los doctores de toda esta desinformación que ha habido? Ellos viéndolos desde la ciencia. Pues al final de cuentas la gente no va a estar conforme tampoco si la vacuna está rápido o si se tarda mucho, como se van a desconfiar, ¿no? Y siempre van a preferir confiar en fuentes de información pues que ya están acorde con ese sesgo que traen, ¿no? ¿Cómo le dicen? El sesgo de confirmación. Claro. Y lo que les también implique menor esfuerzo a entender. Sí. Sí, desgraciadamente así es. La gente consume información vía escrita, virtual o televisiva o de radio para confirmar su visión del mundo. La gran mayoría hace eso. No para, digamos, someter en una revisión su visión del mundo, sino reafirmarla, ¿no? Entonces acuden a los mismos para que les digan lo que ya saben que quieren oír, ¿no? Sí, aquí me parece que Atenas tiene una pregunta bastante interesante. Gracias. Bueno, a mí me gustaría preguntar si a ustedes, doctores, ya los han vacunado, qué reacciones tuvieron y nuevamente con la pregunta de Leopoldo, ¿qué les recomiendan a las personas para pues decirles que sí es importante vacunarse y por qué? Pues a mí ya me vacunaron, ya recibí la primera dosis. Sigo esperando la segunda, que se supone me tocaba la semana pasada, no ha llegado. Pues efectos, dolor de cabeza, cansancio y esto fue todo por un par de días. Y nada más, o sea, les recomiendo que sí se vacunen. Aparte de tomar todas las medidas que ya se han visto, usar cubrebocas, mantener su distancia, o sea, eso creo que ya por un buen rato vamos a tener que llevarlo a cabo, ¿no? Porque, pues sí, la verdad es que hemos visto muchos casos así de compañeros de nosotros que, pues lamentablemente han fallecido, pues sí ha sido muy duro
para nosotros. Es que, pues, por favor, tomen las medidas necesarias y vacúnense, no les va a pasar nada. Yo en lo personal no he recibido la vacuna y también muchos compañeros de aquí del sector salud, pues estamos esperando recibirla. Pero bueno, nos vamos a seguir esperando, no importa, nos vamos a vacunar. Y pues sí, también invitar a toda la gente, ¿no?, que se vacune y que abra un poco la mente y se deje de lado todas las creencias, todas esas ideologías y que al final de cuentas pues nos terminan afectando a todos, ¿no?, a todo el país. Y, o sea, algo tan sencillo al inicio de la pandemia se les pidió a la gente, sé que es para muchas personas imposible, pero les pidieron quedarse en su casa 2 semanas, ¿no?, para evitar una propagación tan grande de los contagios, lo que llamaban aplanar la curva, y pues mucha gente no obedeció, otros pues, no podían, y pues bueno, estamos viviendo las consecuencias. Seguimos después de un año en esta emergencia sanitaria. Antes de que, muchas gracias, doctores. Antes de que ya llegáramos a la parte final, que bueno, ya estamos, quisiera que por última vez pudiéramos darle voz a las participaciones que hay en las redes sociales, que están como bastante activas también en estos temas. Ate. Perdón, se cortó. Decía que si podíamos pasar a darle voz a las personas que están viendo y escuchando esta transmisión, por favor. Gracias. Nos comenta Luz Guzmán. Creo que se debería sancionar a quien difunda la infodemia, sobre todo los medios de información. Daniel Arévalo, ¿acaso se sabrá cuál fue el tratamiento que llevó a cabo el doctor Alcocer con el presidente de México? Laura Hernández comenta, todas las enfermedades, sea lo que sea, se han tratado como el COVID. Y no solo eso, sino que el tratamiento ha sido erróneo en muchos casos. Mucha gente ha muerto y desgraciadamente todo es COVID. La gente sabe eso y tiene miedo de ir al médico. Cuando ya está muy mal, asiste y ya no tiene cura, lamentablemente. Germán Bernardo, lo verdaderamente importante es, ¿qué tipo de ruso vas a hacer con la Sputnik, Trotsky o Stanley? Laura Hernández comenta, si ya tuviste COVID, ¿es bueno vacunarse o ya es inmune? Muy buena pregunta. Maya Centeno comenta, gracias a los invitados por su dedicación en su labor. Abrazo. Muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios y preguntas. Pues ahí en la filita del cierre nada más se queda esta pregunta, que si ya tuviste COVID, si es bueno vacunarse o uno ya es inmune, para los doctores. No estoy seguro si está contraindicado. Sí, es bueno vacunarse. Entonces, lo que sí es que, como mencioné, ha habido casos de reinfecciones. O sea, nosotros mismos hemos tenido compañeros que se han reinfectado después de 3 o 4 meses de una primera infección. Así que, sí, de todas maneras es bueno vacunarse para prolongar el tiempo de esa inmunidad lo más posible. Pues muchas gracias. Ya con esta pregunta llegamos al final de esta emisión de Los Desconsiderados. Quisiera pedirles por favor a ustedes que nos ven y nos escuchan y a quienes nos verán y nos escucharán posteriormente a esta emisión en vivo, que se mantengan atentos a nuestras redes sociales porque estaremos ahí haciendo una dinámica amorosa. Entonces, no entre nosotros, no entre nosotros. Bueno, sí. No, yo no. Ay, Leopoldo. Pues ahí estaremos programando algunos obsequios y alguna dinámica pues divertida para agradecerles como siempre que estén con nosotros, que discutan, que analicen, que se mantengan todos los lunes después de las 8:30 de la noche y hasta las 10 o pasaditas las 10 con nosotros. Y bueno, pues finalmente agradecerles a los doctores, al doctor Héctor y a la doctora Fabiola que hayan estado con nosotros Gracias. Así es, gracias. Así es, y Gracias. Pues un gran abrazo y un gran reconocimiento por la toda labor la ciudadanía, muchas gracias. Sí, que realizan todos los días y por todo el esclarecimiento de dudas y los comentarios de esta noche tan enriquecedora. Y pues bueno, llegamos al final de esta emisión de Los Desconsiderados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les pedimos por favor también ahí que se mantengan atentos de nuestras redes sociales, aquí en Facebook, ya sabe, Revista Consideraciones, en Twitter, @consideratum, en Instagram, Revista-Consideraciones, y en YouTube, Consideraciones Revista.
entrevista. Y pues ahí estaremos viéndonos y encontrándonos la próxima semana en esta misma transmisión a las 8:30 de la noche. Ya lo sabe, vacúnese, cuando le toque, vacúnese. Usen cubrebocas, quédense en casa. Nos encontramos el próximo lunes. Coman frutas y verduras. Buenas noches. Gracias. Ahora sí es de verdad lo de las frutas y verduras, ahora sí es de verdad.